Un sacerdote maronita libanés escribía recientemente para pedir que explicáramos qué cosas son los ritos orientales dentro de la Iglesia Católica, porque muchas veces, señalaba él, ha experimentado mucha ignorancia e incluso en alguna ocasión hasta un cierto desprecio, una cierta sensación de que nuestros hermanos de ritos orientales son como católicos de segunda clase. Bajo ningún punto de vista lo son. Y voy a explicar mejor qué cosa es. Para los que no saben qué cosa es un sacerdote maronita, voy a explicar, simplemente les pido que me sigan con paciencia para aclarar esto. Nosotros estamos acostumbrados, sobre todo porque América Latina es extensísima, nuestro mundo de habla hispana es extensísimo, y además Occidente es extenso, a que la misa es una sola, la liturgia se celebra de una sola forma y solamente cambia cuando hay algún curita caprichoso o cuando pasamos a un país donde se habla otro idioma, donde se celebra la misma misa, pero se celebra en otro idioma. No sabemos la mayoría de los católicos que existen otras 21 formas de celebrar la Sagrada Eucaristía que forman a el mismo número de ritos, es decir, de tradiciones distintas a la nuestra. ¿Qué cosa es un rito? Un rito es un conjunto de fieles católicos que conservan una forma de celebrar la liturgia, que conservan un gusto estético y arquitectónico, es decir, una manera de construir sus iglesias, una manera de decorar sus iglesias, una manera de utilizar los ornamentos litúrgicos, de utilizar los íconos, las imágenes religiosas, etcétera, particulares que forman parte de una antiquísima tradición. La mayoría de estos ritos orientales, si es que no todos, tienen una tradición de celebración de la Eucaristía distinta a la del rito latino al que nosotros pertenecemos, que conserva todos los elementos fundamentales, pero conserva algunas particularidades propias de cada rito. ¿Cuál es el origen de estos ritos? En primer lugar, recuerden ustedes que cuando la evangelización comenzó por parte de los apóstoles se fueron a distintos rincones del mundo, ¿no? Y aunque mantuvieron lo central, la celebración de la Eucaristía, el anuncio de la palabra, ciertamente cada una de estas celebraciones fueron adquiriendo su propia forma de acuerdo al lenguaje, a la cultura, a la realidad de cada uno de estos pueblos. Entonces, el rito malabar, por ejemplo, surge, según la tradición, desde Santo Tomás, el apóstol, que se va a evangelizar a la India, según la tradición. Sabemos que San Andrés es el que evangelizó lo que hoy en día es Grecia y Turquía. San Marcos, el evangelista, según la tradición, evangelizó el norte de África, especialmente lo que hoy en día es Egipto. Y así es como van surgiendo los distintos ritos y se van manteniendo estas formas de celebrar, que celebran en su propio idioma, ¿no? Por ejemplo, uno de los ritos orientales, el rito caldeo, que es el que se celebra en Irak, ahí están nuestros hermanos perseguidos en Irak, es el único rito que celebra todavía en arameo, que es la lengua que habló Jesús. Y es consecuencia, los sacerdotes que forman parte de este rito tienen que aprender el arameo y hablar la lengua que habló Jesús. Otros celebran en griego, ¿no? Otros celebran en los de rito copto, por ejemplo, en el norte de África, celebran también en su propia lengua y así existe una diferencia del lenguaje, de la forma en la que se celebra también. Por ejemplo, muchos celebran de espaldas, como en el rito latino antiguo o extraordinario, y otros celebran incluso detrás de un biombo, ¿no? Detrás de un biombo o de una mampara totalmente cubierta por íconos, llamada el iconostasio, para que la parte de la Eucaristía conserve de tal manera el misterio que los fieles no vean sino solamente cuando se eleva la Eucaristía. En otro rito, por ejemplo, el melquita, si no me equivoco, a la hora de la presentación de dones, cuando se mezcla el agua con el vino, se utiliza agua hirviendo para representar el fervor. Recuerden ustedes que fervor viene del latín fervere, que significa hervir, para
representar el fervor con el cual la naturaleza humana se une a la naturaleza divina de Jesucristo. Y así existe toda esta simbología riquísima que proporciona una liturgia con ornamentos litúrgicos muy distintos, muchas veces mucho más elaborados y complejos que los de nuestro rito latino, que celebran en su propio idioma, y que además, esto es importante, la mayoría de los ritos tienen su propia organización canónica, ¿no? Algunos ritos orientales, por ejemplo, permiten sacerdotes casados, y estoy hablando de ritos dentro de la Iglesia Católica, no estoy hablando de los ortodoxos, hermanos, no se confundan. Muchas de estas denominaciones, muchos de estos ritos han sido justamente grupos de fieles que después del cisma ortodoxo decidieron regresar al seno de la Iglesia Católica y están rodeados por mayorías ortodoxas separadas de la Iglesia Católica. Pienso, por ejemplo, en los hermanos que están en Grecia, en Serbia, en Bulgaria, en Rusia, en Armenia, ¿no? Allí son minorías en medio de ortodoxos. En otras partes son minorías junto con los ortodoxos, que también son minorías en países donde predomina, ¿no? Allí son minorías en medio de ortodoxos. En otras partes son minorías junto con los ortodoxos, que también son minorías en países donde predomina los melquitas, por ejemplo, o los caldeos en Irak, como estaba hablando, ¿no? Los melquitas están en Siria, también un país de mayoría musulmana, un rito hermosísimo y también muy heroico, ¿no? Estas iglesias de ninguna manera son iglesias de segunda clase, de ninguna manera. Todas ellas han pagado con su sangre. Existen los católicos, por ejemplo, del rito siríaco. Los siríacos se separaron de la Iglesia Católica en algún momento y un grupo de ellos volvió a la Iglesia Católica y mantiene el ritual siríaco y reconoce la autoridad de Pedro. Ellos se encuentran en el norte de Irán, y fueron los primeros en evangelizar el sur de China, antes que nuestros primeros misioneros, que, por ejemplo, el padre Mateo Ricci o el padre de Nobili. Antes de que llegaran los primeros misioneros jesuitas o franciscanos a China, habían entrado los siríacos, y hoy en día los siríacos constituyen una minoría pequeñísima, y muchas veces, porque estos ritos orientales constituyen minorías abusadas en sus distintos países, existen muchísimos fieles que han emigrado a otras partes del mundo, y así existen jerarquías de estas distintas de estos distintos ritos católicos orientales en Canadá, en Estados Unidos, en Argentina, por ejemplo, algo en México, en Australia, porque allí es donde estos cristianos, hermanos nuestros católicos, se han visto obligados a emigrar. Existen, sin embargo, algunas comunidades que nunca se separaron de la Iglesia Católica, ¿no? Que siempre han estado en el seno de la Iglesia Católica y que han mantenido sus propios ritos. Por ejemplo, los ítalo-albaneses, que son uno de los ritos pequeños, y el otro rito muy importante, uno de los más importantes en número e influencia, que son los hermanos maronitas del Líbano, ¿no? El nombre maronita proviene del santo que es el gran padre del cristianismo libanés, San Marón. Y este rito es literalmente milenario, ¿no? Está desde los principios de la evangelización de esta zona del Líbano. Y estos hermanos libaneses han soportado olas tras olas tras olas de invasiones y de abusos islámicos de distinta corriente, desde los primeros invasores de Tierra Santa hasta el Imperio Turco, y hoy en día también son víctimas de agresiones desde el sur por parte de Israel y agresiones del este por parte de Siria. El Líbano durante mucho tiempo fue el París del Medio Oriente por el espíritu de reconciliación cristiana, de tolerancia que los cristianos maronitas sostenían para con la minoría musulmana. Pero hoy en día esa minoría ha sido desequilibrada con primero la deportación masiva de palestinos de Jordania al Líbano, ¿no? Después del famoso Septiembre Negro,
donde los jordanos, que son musulmanes, botaron a patadas a sus hermanos musulmanes y los mandaron a un país cristiano donde sí los acogieron, y luego la intromisión de las grandes potencias de los alrededores musulmanes que, en primer lugar, detestan que exista un país de mayoría cristiana como es el Líbano, y en segundo lugar, ambicionan el único líquido que escasea en el Oriente Medio y que ciertamente no es el petróleo, el agua libanesa, que es un tesoro enorme en la zona. Entonces, nuestros hermanos libaneses, maronitas, que se han multiplicado por el mundo, no solamente porque han tenido que salir, sino porque descendientes también de los cruzados como de los fenicios, tienen un enorme arte para los negocios. Entre los hombres más ricos del mundo, en la lista, están muchos de origen libanés, precisamente porque a partir de las dificultades que han tenido que sufrir, se han convertido en un pueblo tremendamente hacendoso y muy creativo y muy industrial. Y estos hermanos forman parte, en su inmensa mayoría, del rito maronita. Entonces, estos ritos son litúrgicamente más antiguos que el nuestro. Heroicamente, mucho más heroicos que nosotros, con algunas excepciones, porque han sufrido durante siglos la opresión, el desprecio, y muchos de ellos, como por ejemplo nuestros hermanos católicos en Ucrania, rodeados por una mayoría ortodoxa hostil que los llama uniatas con término despectivo, o que viven en países de mayoría musulmana, son verdaderos baluartes del cristianismo allí donde están. Y por eso es que la Iglesia reconoce su valor, reconoce las autonomías que poseen, no una autonomía relativa ciertamente porque siempre están unidos al Papa, y esa es la razón por la cual los grandes patriarcas, las cabezas de estos distintos ritos, como Lubomir Husar o como hasta hace poco el cardenal Pierre Sfeir de el Líbano, eran cardenales, reciben el cardenalato justamente para reconocer esta preeminencia que tienen al interior de la Iglesia Católica. Por eso que nuestros hermanos de rito oriental tienen que ser no solamente acogidos con admiración, con afecto y con tremendo respeto por su tradición, sino con una sana curiosidad, porque ellos han aportado muchos valores a la reflexión, a la tradición teológica y litúrgica de nuestra Iglesia Católica Universal. Que tengas un buen día.